puesto del artículo 268. Eso exige un trabajo mayor de la defensa. En menos de 24 horas resulta materialmente imposible analizar esos elementos, señor magistrado, su pertinencia respecto a mi patrocinado y ejercer una contradicción real. Señor juez, continuar hoy con una audiencia que implicaría resolver una medida que priva de libertad sobre la base de un requerimiento que fue notificado anoche. Sí, doctor, ¿usted es abogado de quién, de los investigadores? Del señor Jaime Liza Ríos. No tiene... Está en libertad. Sí, está en libertad. Sí, doctor Plaza, ¿algo va a indicar? Sí, levantó la mano el usuario de Plaza. Doctor, sí, con su venia. Me uno también al pedido de los colegas que me han antecedido, de acuerdo a la concesión de los medios adecuados para una preparación a la defensa. Es un derecho que nos concierne, precisando, señor magistrado, que esta es una audiencia de suma importancia y no es cualquier audiencia. Estamos ante una audiencia de prisión preventiva. Solicitando, señor magistrado, de que ayer hemos sido notificados a las 7 de la noche, por lo que me uno al pedido, señor magistrado, que esta audiencia se divida en dos partes para que nosotros podamos acceder a una buena defensa, señor magistrado, teniendo en consideración que son más de 7 tomos o 6 tomos que lo tengo y que tenemos que estar y no se ha individualizado los medios de prueba, señor magistrado, han sido generalizados en un total y tenemos que estar desvirtuando medio probatorio por medio probatorio, por lo que le pido, señor magistrado, que tenga en cuenta mi pedido de lo que he expuesto. Gracias, señor juez. Sí. Doctora Barros. Señor, en realidad que hay una preocupación de suyo importante, pues todos hemos recibido el requerimiento acusatorio casi en la misma hora, y producto de ello es que yo he ofrecido los arraigos de mi patrocinado y he hecho un análisis de lo que corresponde y es pertinente a mi patrocinado Arango Guaringa. Cierto, el señor fiscal requiere un plazo para revisar los diversos escritos, son varios procesados, pero yo sí le pediría a usted, señor magistrado, que se considere la condición de detenidos, de los que están actualmente privados de su libertad y que vienen hoy mismo, año nuevo, mañana feriado, el viernes feriado, viene sábado, domingo. Son días que para ellos van a ser cruentos, porque ya ocurrió en Navidad. De manera que yo le pediría, señor, que el plazo que fije vuestro despacho sea a la mayor brevedad, y no veo la necesidad de dividir el desarrollo del plenario, porque creo que todos están persiguiendo el mismo propósito. Salvo mejor parecer, señor, me someto a lo que vuestro despacho pueda disponer. Muchas gracias por su tiempo. El usuario de la Cruz y la usuaria Madeline Reyes. ¿Algo adicional quieren agregar? Señor magistrado, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público aspecto de que se reprograme la presente audiencia. Es más, mi patrocinado se queda detenido, pero conforme he señalado a su magistratura, hoy en la mañana hemos tenido audiencia de requerimiento acusatorio, en donde mi patrocinado también es parte. Y conforme me han indicado todos mis colegas y el mismo que habla, hemos sido notificados tardíamente de la presente requerimiento de prisión preventiva. Por esos fundamentos, señor magistrado, para el aspecto de sustentar su derecho de defensa y no tenga una defensa ineficaz, me adhiero a lo pedido por el Ministerio Público, una reprogramación, señor magistrado. Gracias. Ya, finalmente, doctora Reyes, ya no más intervenciones. Sí, no, señor magistrado, solamente para reafirmar el sentido, ¿no? Que efectivamente lo que se busca es, si bien es cierto, hay la premura, pero el mandato que se está requiriendo es importante. Y yo creo que se amerita una reflexión respecto al requerimiento en total que ha hecho el Ministerio Público y se amerita una reprogramación para tener un tiempo suficiente para poder preparar nuestra defensa. Gracias. Ya, bien. Pero vamos a resolver, sobre todo porque en esta audiencia, en este periodo, señor fiscal, dígame. Es solo puntualizar, ¿no? La finalidad del Ministerio Público no es dilatar esta audiencia o esta medida coercitiva, el debate de esta medida coercitiva. Yo lo que en todo caso propongo es que usted otorgue al Ministerio Público un tiempo prudencial para de alguna forma estudiar dichos escritos
puestos en conocimiento al Ministerio Público. El tema de la reprobación yo lo dejo a su discrecionalidad en atención a lo que la defensa está solicitando de cada uno de los imputados. Ya. Eso es todo. Ya, vamos a resolver y sobre todo atendiendo a qué personas que están privadas de su libertad hace 15 días. Entonces de ellos sí se requiere una justicia célere. Y además los hechos están vinculados. Entonces no habría por qué hacer la diferenciación si todos están debidamente emplazados. Ahora bien, lo que voy a hacer es suspender la audiencia y el día de hoy reanudarla a las 3 de la tarde. Hoy día a las 3 de la tarde solamente escucharemos la oralización del requerimiento fiscal, solamente eso, y a partir de mañana, a partir de las 10 de la mañana, comenzaríamos ya los debates. Así que las partes van a tener el plazo, ya creo que más holgado, para que puedan ejercer su derecho de defensa. Vamos a habilitar los siguientes días para llevar a cabo las audiencias. Va a ser el día de mañana, 1 de enero, va a empezar la audiencia a las 10 de la mañana, y el día 2 de enero también vamos a tener audiencias, mañana y tarde. Esperemos que, y si es necesario, el sábado, y ya continuaríamos el lunes con los investigados que faltasen. Esa es lo que va a disponer este despacho. Solamente el día de hoy escucharíamos al fiscal su requerimiento acusatorio nada más, para que todas las partes tomen conocimiento oral de qué se trata, para no afectar su derecho de defensa, y ya mañana ya tienen la posibilidad de cada uno debatir sobre los presupuestos de la prisión preventiva, ¿no? Sobre la presentación fiscal. El Ministerio Público no tiene inconveniente en oralizar el requerimiento en este momento. Ya entiendo yo que en las sesiones posteriores ellos harán el debate correspondiente, ¿no? Y en atención a lo ya estudiado de los escritos remitidos, pues surgirá el debate, ¿no? El Ministerio Público, como le reitero, no tiene ningún inconveniente en oralizar en estos momentos el requerimiento de prisión preventiva. Entonces ya no habría ninguna suspensión, solamente escucharíamos a usted. Claro, es oralización, ¿no? Oralización del requerimiento, ya en su momento. Ya no hay ningún problema. ¿Alguien se opone a lo decidido por este despacho? Hoy día solamente vamos a escuchar la realización del requerimiento. Conforme, su señoría, por mi parte. Gracias. Doctor, habla el defensor público Darwin Monzón. Nosotros por hoy día estamos cumpliendo por razón de turno en asumir este caso, en este caso de la señora Carmen, ¿no? El que habla. El día de mañana ya es otro colega que está de turno. Claro, la señora Carmen ahorita no está privada de su libertad. Esto más bien yo para ponerle en su conocimiento de que ya mañana, bueno, entiéndase porque la defensa pública también es corporativo, ¿no? Entonces, para su conocimiento, Vamos a cursar un oficio entonces a la va a ser Defensoría otro Pública. colega. Sí, efectivamente, eso para ponerle en conocimiento de su despacho, doctor. Ya, gracias. A ver, Fabiola, si tomas en consideración para las audiencias de los fines de semana, ¿no? Sí, doctora Chicana. Señor magistrado, sí, en el mismo sentido, señor magistrado, siendo abogados de la defensa pública, actuando pues como un servicio de corporación o corporativo, señor magistrado, también, ya mañana no estaríamos de turno, en todo caso ya tendría que asumir el personal que se encuentra de turno, el abogado defensor de turno. Muchas gracias. Ya. Doctor Monzón, doctora Chicana, respecto a para garantizar que se lleve a cabo la audiencia en los días de mañana y pasado mañana,
coordinen ustedes, por favor, quién los va a reemplazar para que estas no se frustren. Ya, muy bien, entonces no hay ninguna oposición respecto a lo ya indicado por el suscrito. Vamos a hacer la palabra a la Fiscalía para efectos de que oralice su requerimiento de prisión preventiva. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Señor juez, ha levantado la mano. Sí, doctora Chicana. Doctor, ¿no lo escuché lo último? No, se está cediendo la palabra a la Fiscalía. No, doctor, no. Yo estaba con la manito del SAP. Ya lo bajé. Ya, continúe, señor fiscal. Ya, muy bien, señor juez. Bueno, el Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra Ciro Castillo, Rojo Salas, Jimmy Alexander Bu Cárdenas, Hiromi Zúñiga Jauregui como autores por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal agravado en agravio del Estado. Asimismo, contra Wilmer Mesa Natividad, Hugo Edison Mondragón, Dávila Nancy Oriundo Quilca, Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Galvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, Daniel Jesús Villalobos Zampén, César Edilberto Arango Guarinda, Walter Milton y Pince Nicho, Oscar Enrique Arias Acuña, Jailín Lisbeth Guamán Salazar, Zuliana Ofelia Jiménez Laván, Carmen Aide Blanco Rivera, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Chue Stephanie Torrejón Montenegro, representante de la empresa Chef SAC, y Yuli Liliana Rojas Valdera, representante de la empresa New Asia SAC, como autores de la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal en agravio del Estado. Asimismo, contra Hiromi Zúñiga Jauregui, Wilmer Mesa Natividad, Nancy Oriundo Quilca, Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Galvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, Daniel Jesús Villalobos Zampén, César Edilberto Arango Guarinda, Walter Milton y Pince Nicho, Oscar Enrique Arias Acuña, Jailín Lisbeth Gomán Salazar y Zuliana Ofelia Jiménez Laván como autores por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión agravada en agravio del Estado, y contra Ciro Castillo Rojas Salas, Jimmy Alexander Bu Cárdenas, Hugo Edison Mondragón Dávila, Carmen Aide Blanco Rivera, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Chilo y Stephanie Torrejón Montenegro, representante de la empresa Chef SAC, y Yuli Liliana Rojas Valdera, representante de la empresa New Asia SAC, como cómplices primarios por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión agravada en agravio del Estado. La prisión preventiva que solicita el Ministerio Público es contra los siguientes investigados: Castillo Rojo Salas Ciro Ronald, Bu Cárdenas Jimmy Alexander, Zúñiga Jauregui Hiromi, Mesa Natividad Wilmer Oriundo, Quilca Nancy, Zambrano Portilla Víctor Giancarlo, Liza Ríos Jaime Alonso, Rojas Galvez Marco Antonio, Rosales Carazas Roberto Adolfo, Arango Guarinda César Edilberto, Blanco Cabrera Luis Antonio, Moscaiza Gutiérrez Rafael y Blanco Rivero Carmen Aide. Señor juez, los hechos del presente caso en concreto está referido a direccionamiento de adjudicaciones a dos proveedores, Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, 56 adjudicaciones en el gobierno regional del Callao y 7 adjudicaciones en el CAFET. CAFET es el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao. Estas, de las irregularidades más saltantes, entre otras que pasaremos a analizar, están pues que estos proveedores están vinculados al investigado Jimmy Alexander Bu Cárdenas, quien tenía relación, vinculación con estos proveedores, y dicha contratación de esta persona, Jimmy Bu Cárdenas, fue realizada por su coinvestigado, Ciro Ronald Castillo Rojas Salas.
Asimismo, se advierte de las investigaciones que existen actividades económicas tendenciosas para efecto, pues, de estas 63 adjudicaciones siempre tengan el objeto comercial para el cual se requerían. Eso es a modo sucinto, señor juez. A continuación, voy a proceder a relatar los hechos conforme la disposición de formalización de investigación preparatoria. En esta investigación, señor juez, se ha logrado recabar elementos de convicción que dan cuenta de la presunta existencia de una organización criminal para fines de investigación denominada los socios del Gore Callao, que estaría conformada por funcionarios y servidores públicos del gobierno regional del Callao, del CAPE, y de personas particulares que a partir de la repartición de roles específicos y correlaciones entre sí, de forma concertada, coordinada, continuada y permanente en el año 2023, realizaron acciones para direccionar adjudicaciones de bienes y servicios sin procesos de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, incurriendo en el delito de colusión agravada a efectos de beneficiar indebidamente a dos personas particulares en su calidad de proveedores, incurriendo en irregularidades durante la tramitación de esta contratación pública. El modus operandi que considera el Ministerio Público se llevó a cabo en el gobierno regional del Callao es el siguiente. Se logró establecer que presuntamente en mérito a la directiva número 004-2021-EF/43.01, Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, en su calidad de gobernador regional del Callao, fue el responsable de la selección del consultor FAC Jimmy Alexander Cárdenas para desempeñarse como su asesor FAC, teniendo como actividades y tareas monitorear la ejecución del presupuesto participativo regional aprobado por el Consejo Regional, supervisar las contrataciones y cese de los funcionarios de confianza, empleados de confianza y otros. Al respecto, señor magistrado, indicar que dentro de las funciones del gobernador regional, como máxima autoridad, era, en su calidad de representante legal y titular del pliego presupuestal del Gore Callao, era administrar, cautelar los bienes, las ventas del gobierno regional del Callao, asimismo, dirigir, orientar, supervisar y cautelar la marcha del gobierno regional. Sin embargo, señor magistrado, la contratación de esta persona, Jimmy Alexander Cárdenas, no cumplió con el perfil que se requería para dicho cargo, como a continuación lo detallo. La selección del asesor FAC, Jimmy Alexander Cárdenas, sería indebida porque no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo conforme a lo advertido por el órgano de control institucional del gobierno regional del Callao en el informe de acción de oficio posterior número 018-2024-2-CG/OCI/5355-AOP, quien estableció lo siguiente. Jimmy Alexander Cárdenas no contaría con la experiencia en el sector gubernamental. Los certificados de trabajo presentados para su contratación habían sido otorgados de favor, suscritos por los representantes legales de una de sus empresas y o de empresas privadas que no cuentan con la relevancia que el caso amerita. Así también la contratación de los consultores FAC solo puede celebrarse para el desarrollo de asesoría, consultoría y actividad profesional calificada, condición que no cumpliría el asesor FAC Jimmy Alexander Cárdenas, ya que solo es bachiller en Administración y Negocios Internacionales, que no está relacionado directamente con la gestión del gobierno regional del Callao. Habría omitido también por consignar en su currículum vitae que ha sido proveedor del Gore Callao por intermedio de sus empresas JW Construcciones y Servicios Generales SAC, JW Graphic SAC, Corporación FAC SAC, Inversiones USAC, Grupo SIJ, Servicios Generales SAC e Inversiones Verocin SAC. Evidenciaría incompatibilidad entre las actividades de asesor FAC y las prestaciones de bienes y servicios que brindan sus socios comerciales. Señor juez, referir pues que esta contratación no nace a partir de que esta persona, Jimmy Cárdenas, empezó a laborar como asesor FAC en el gobierno regional del Callao, sino nace desde antes. Ellos ya tenían un vínculo anterior. Pues el señor Jimmy Cárdenas fue quien apoyó económicamente
a Ciro Castillo en su campaña política para llegar a ser gobernador en el Callao. Como bien se desprende de una declaración de un testigo protegido que en el transcurso de esta oralización pasaremos a detallar. Esto se deduce, señor magistrado, la necesidad y la importancia de contar con Jimmy Wu Cárdenas, pues pese a las irregularidades que implicaría su designación, se decidió asumir dicha situación y lograr que sea nombrado asesor FARC. En efecto, conforme se deducen los elementos de convicción recabados, la designación de Jimmy Alexander Wu Cárdenas habría sido importante debido a que sus nexos con proveedores que posteriormente habrían sido favorecidos indebidamente con contrataciones públicas en el Gore Callao y el Café, así como con los proveedores que participarían en las integraciones del mercado de las contrataciones objeto de investigación, y por último con Carmen Aide Blanco Rivera, quien usaría a su padre Luis Antonio Blanco Cabrera como testaferro en las contrataciones públicas realizadas ante el Gore Callao. Esto evidenciaría que la designación de Jimmy Alexander Wu Cárdenas se habría dado con la finalidad de que sea un integrante de la organización criminal con un alto cargo a efectos de identificar y reclutar proveedores que participen en las indagaciones de mercado para facilitar el direccionamiento de las contrataciones públicas. Identificar y reclutar dos proveedores a efectos de que sean favorecidos indebidamente con contrataciones públicas en el Gore Callao y el Café. Realizar coordinaciones subrepticias con funcionarios de menor jerarquía y o servidores del área de logística del Gore Callao y el Café en aras de favorecer con contrataciones a sus dos proveedores reclutados. Por otro lado, Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, en su calidad de gobernador regional del Callao, mediante resolución ejecutiva regional número 12677 de fecha 5 de enero 2023 y 12 de junio 2023 respectivamente, designó a Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Callao, desempeñándose en este cargo desde el 5 de enero 2023, desde que inició la gestión de Ciro Castillo como Gobierno Regional, siendo la funcionaria de alto nivel de la oficina a cargo de las contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, quien habría realizado coordinaciones subrepticias con el asesor Jimmy Alexander Wu Cárdenas a efecto de favorecer con contrataciones a sus dos proveedores. Esto evidenciaría que la designación de Hiromi Zúñiga Jauregui se habría dado con la finalidad de que sea un integrante de la organización criminal con un alto cargo en mérito que sería persona de confianza del asesor Jimmy Alexander Wu Cárdenas, conforme a lo manifestado por Marco Antonio Carrera Bedoya, a Fojas Obrante en Autos, en su respuesta a la pregunta número 21, quien dice que habría sido Jimmy Wu que colocó a Hiromi Zúñiga como jefe de la oficina logística y que se conocen de anteriores gestiones. Así también realizaría coordinaciones subrepticias con el asesor Jimmy Alexander Wu y Ciro Ronald Castillo Salas. Habría ordenado al personal de logística del Gore Callao la tramitación de adquisiciones y procesos de selección con montos iguales o inferiores a 8 UIT, direccionando las contrataciones en favor de dos proveedores, Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Mostaza Gutiérrez, vinculados al asesor Jimmy Alexander Wu Cárdenas. El personal de logística que habría ejecutado las órdenes de Hiromi Zúñiga Jauregui serían coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Wilmer Mesa Natividad, Hugo Edison Mondragón Dávila, asistente de Wilmer Mesa Natividad, especialistas en adquisiciones y procesos de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Nancy Oriundo Quica, Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas y Daniel Jesús Villalobos Zampén. Con las actuaciones del personal de logística subordinado a Hiromi Zúñiga Jauregui se realizaron indagaciones de mercados indebidas en contrataciones y procesos de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, solicitando cotizaciones a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaeza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalupu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Corporación JQ-SAC, representada por Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, y Gizán SAC, representado por Rafael Moscaeza Gutiérrez, todos ellos vinculados al asesor FAC Jimmy Alexander Wu Cárdenas. Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaeza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalupu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Corporación JQ-SAC, representada por Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Gizán SAC, representada por Rafael Moscaeza Gutiérrez,
Chef SAC, representada por Chile Stephanie Torrejón Montenegro, y News Asia SAC, representada por Liliana Rojas Valera, todos ellos estaban vinculados a Carmen Aide Blanco Rivera, hijo del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera. Con las actuaciones del personal de logística subordinado a Girón y Zúñiga Jauregui se adjudicaron presuntamente de forma indebida contrataciones y procesos de selección por montos iguales o inferiores a UCHIT en favor de Luis Antonio Blanco Cabrera, que sería testaferro de su hija Carmen Aide Blanco Rivera, quien a su vez tendría vínculos con el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. Rafael Moscaeza Gutiérrez, quien tendría vínculos con el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. Ya en fase de ejecución se habría contado con la intervención de César Edilberto Arango Guaringa, encargado de almacén del Gore Callao, quien presuntamente se ocupó de no realizar observaciones a los bienes brindados por los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. Además, en razón de su cargo, de forma coordinada, subsanaba cualquier irregularidad o observación en la documentación de las adquisiciones, para que estas empresas o estos proveedores salgan favorecidos. En el café del Callao, señor magistrado, el modus operandi era el siguiente. Ciro Castillo Rojo Salas, en su calidad de gobernador del Callao, designó también al asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. Este había realizado coordinaciones subrepticias con Walter Milton y Pince Nicho y con Óscar Enrique Arias Acuña, quienes ejercieron como coordinadores de la subgerencia de logística de Café Callao a efectos de direccionar las adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT en favor de proveedores vinculados al asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. Esto evidenciaría que Walter Milton y Pince Nicho y Óscar Enrique Arias Acuña fueron captados como integrantes de la organización criminal con altos cargos en el café, en mérito que serían funcionarios de enlace en el café para el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas y Ciro Ronald Castillo Rojas Salas. Realizarían coordinaciones subrepticias con el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas y Ciro Ronald Castillo Rojas Salas. Habrían ordenado al personal de logística del café la tramitación de adquisiciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, direccionando las contrataciones en favor de dos proveedores vinculados al asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. El personal de logística que habría ejecutado las órdenes de Walter Milton y Pince Nicho y Óscar Enrique Arias Acuña serían especialistas en contrataciones del café: Jailín Lisbeth Guamán Salazar, Zuliana Ofelia Jiménez Laván. Con las actuaciones del personal de logística subordinado a Walter Milton y Pince Nicho, habría y Óscar Enrique Arias Acuña se realizaron indagaciones de mercado indebidas en contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, solicitando cotizaciones a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaeza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quirós Díaz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Nissan SAC, representada por Rafael Moscaeza Gutiérrez, Chen SAC, representada por Chile Stephanie Torrejón Montenegro, y New Asia SAC, representada por Yuli Liliana Rojas Valdera, todos ellos vinculados al asesor FAT Jimmy Gu, Alexander Gu Cárdenas, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaeza, Álvaro Nelson Quirós Díaz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Nissan SAC, representada por Rafael Moscaeza Gutiérrez, Chef SAC, representada por Chile Stephanie Torrejón Montenegro, y New Asia SAC, representada por Yuli Liliana Rojas Valdera, todos ellos vinculados a Carmen Aide Blanco Rivera, hija del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera. Con las actuaciones del personal de logística, subordinado a Walter Milton y Pince Nicho, y Óscar Enrique Arias Acuña se adjudicaron presuntamente de forma indebida contrataciones y procesos de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT en favor de Luis Antonio Blanco Cabrera, quien sería testaferro de su hija Carmen Aide Blanco Rivera, quien a su vez tendría vínculos con el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas, y Rafael Moscaeza, quien tendría vínculos con el asesor Jimmy Alexander Gu Cárdenas. Señor juez, el presente caso lo hemos dividido, como ya lo expuse, en dos hechos: contrataciones en el gobierno regional del Callao en favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez, y como hecho dos, contrataciones en el café en favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y el proveedor Rafael Moscaeza Gutiérrez. Respecto al hecho 1, respecto a los hechos suscitados en el gobierno regional del Callao, señor juez, como ya le expuse, fueron 56 las adjudicaciones que obtuvieron ambos investigados, 37 adjudicaciones en favor de Luis Antonio Blanco Cabrera, de las cuales
34 son órdenes de compra y 33 son órdenes de servicio. Respecto a Rafael Moscaiza, son 19 las adjudicaciones, de las cuales 16 son órdenes de compra y 3 son órdenes de servicio. En este primer hecho, señor juez, se han detectado 39 irregularidades, las cuales consisten en lo siguiente. Como irregularidad 1, hemos podido determinar la designación indebida de Jimmy Alexander Bucarnas como asesor FAC, como ya se lo refería anteriormente. La designación de Jimmy Alexander Bucarnas se habría generado en mérito al financiamiento que otorgó a la campaña política de Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, conforme lo refirió el testigo protegido TP-C-2025, al asegurar que Ciro Castillo nombra a Jimmy Wu como su asesor FAC para que desde ese cargo pueda operar en la captación de funcionarios, manejar todo el tema de los proveedores, adquiriendo un poder político dentro del gobierno regional del Callao, incluso también en el CAFET. Este testigo protegido refirió también que el cargo de asesor FAC del gobernador regional del Callao fue clave para que Jimmy Wu pueda nombrar funcionarios en puestos claves y, por otro lado, poder manejar la compra de bienes y servicios en el gobierno regional del Callao. Su objetivo era básicamente recuperar lo que invirtió en la campaña política, generar dinero y proveer del dinero pactado a Ciro Castillo. Esto evidenciaría la finalidad de contar con un funcionario de alto nivel con la tarea de supervisar las contrataciones y cesar a los funcionarios de confianza, empleados de confianza y otros. Conforme obra del informe de acción de oficio posterior número 018-2024-2 CG, evacuado por la Contraloría General de la República. Esta irregularidad es imputada a Ciro Ronald Castillo Rojas Salas y Jimmy Alexander Bucarnas. También tenemos como irregularidad 2 las coordinaciones subrepticias entre Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, Jimmy Alexander Bucarnas y Hiromi Zúñiga Jauregui para direccionar órdenes de compra y servicios a favor de los proveedores. En ese extremo, señor juez, está sustentado en lo señalado por Ricardo Alberto Dávila del Busto, servidor público del Gore Callao, quien precisó que Jimmy Alexander Bucarnas era la caja chica del gobernador regional Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, cuyos proveedores eran definidos por Hiromi Zúñiga Jauregui, jefa de la oficina de logística, y otros funcionarios de dicha oficina. Tal declaración se corrobora con lo expresado por el funcionario Marco Antonio Carrera Bedoya, gerente regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gore Callao en 2023, quien señaló que el funcionario Jimmy Alexander Bucarnas tenía injerencia en las contrataciones que realizaba el Gore Callao, actuando con conocimiento y en coordinación con el gobernador regional Ciro Ronald Castillo Rojo Salas y con la jefa de la oficina de logística Hiromi Zúñiga Jauregui, haciendo hincapié en que le indicó directamente que todas las contrataciones realizaría sugerencia, tenía que realizarlo en coordinación con Jimmy Bucarnas. Dicha declaración fue realizada el 28 de octubre de 2024, señor juez. En esa misma línea, señor magistrado, lo refiere el testigo protegido TP-C-2025 al asegurar lo siguiente, que Ciro Castillo nombra a Jimmy Wu como su asesor FAC para que desde ese cargo pueda operar en la captación de funcionarios, manejar todo el tema de los proveedores, adquiriendo un poder político dentro del gobierno regional Callao, incluso también en el CAFET. Refirió también que el cargo de asesor FAC del gobernador regional Callao fue clave para que Jimmy Wu pueda nombrar funcionarios en puestos claves y, por otro lado, poder manejar la compra de bienes y servicios en el gobierno regional de Callao. Su objetivo era básicamente recuperar lo que invirtió en la campaña política, generar dinero y proveer del dinero pactado a Ciro Castillo. En igual sentido, lo refiere Álvaro Martín Vázquez Sandoval, especialista en adquisiciones, iguales o inferiores al Chuité de la Oficina de Logística en el año 2023, que indicó que Jimmy Alexander Bucarnas era quien coordinaba todos los temas logísticos con las autoridades del Gore Callao.
Así también, Marco Antonio Rojas Gálvez refiere, quien era especialista en adquisiciones iguales o inferiores 8 UIT de la Oficina de Logística, refirió que Jimmy Wu Cárdenas en algunas oportunidades se apersonó a la Oficina de Logística para conocer el estado de algunos requerimientos. Esta irregularidad se le imputa al gobernador regional Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, quien se habría encargado de designar, coordinar y mantener en el cargo a Jimmy Alexander Bucarnas como su asesor y a Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao para que a través de estos funcionarios públicos y otros de menor nivel materialicen su proyecto criminal y obtengan beneficio económico a través del direccionamiento y adjudicación de 56 contrataciones adjudicadas a favor de Rafael Moscaiza y Luis Antonio Blanco Cabrera en el Gore Callao. Señor juez, también existe la irregularidad denominada elaboración de lista de proveedores para direccionar la solicitud de cotización y las adjudicaciones en las indagaciones de mercado. En esta irregularidad, la organización criminal habría operado para direccionar contrataciones públicas e incurrir en el delito de colusión agravada, para lo cual el núcleo central compuesto por Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, Jimmy Alexander Bucarnas y Hiromi Zúñiga Jauregui habrían decidido que se elabore una lista con los datos de los proveedores que sean considerados en las indagaciones de mercado y para direccionar las contrataciones, impidiendo así la libertad de concurrencia, que es un principio de las contrataciones públicas regulado en el artículo 2.a de la Ley de Contrataciones del Estado. En este contexto es donde, de acuerdo a la versión del colaborador eficaz con clave C número 01-2025, indica que Wilmer Mesa Natividad entregaba a los especialistas de forma indebida documentos o archivos Excel en los cuales se tenía una lista de proveedores, personas jurídicas o naturales, dándoles la orden para que sean tomados en cuenta en el envío de solicitudes, cotizaciones y además indicándoles a qué proveedor tenían que adjudicarle la contratación. Esta versión del colaborador eficaz antes indicado es corroborada con la declaración de Álvaro Martín Vázquez Sandoval, relacionado también con lo señalado en la declaración de Nancy Olindo Quilca y Daniel Jesús Villalobos Zampén. Del mismo modo se corrobora esta irregularidad con lo declarado por el testigo protegido TP-C-2025, al asegurar que Jimmy Wu puso a Wilmer Mesa como coordinador de logística del Gore Callao, que se encargaba de captar todas las órdenes de servicio y de compras que llegaban al área de logística. Él era la persona clave que canalizaba todos estos requerimientos a través de las empresas y negocios de Jimmy Wu. Esta irregularidad es imputada a Ciro Rojas Castillo Salas, asesor FAC Jimmy Alexander Bucarnas y la jefa de logística Hiromi Zúñiga Jauregui por haber aprobado la elaboración de una lista de proveedores, asimismo el coordinador Wilmer Mesa Natividad por haber distribuido esa lista de proveedores a los especialistas Nancy Olindo Quilca, Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas y Daniel Jesús Villalobos Zampén, por haber recibido esta lista de proveedores para las indagaciones de mercado para el direccionamiento de las 6 contrataciones en materia del presente caso. Señor juez, a modo de consulta, ¿usted considera que haga mención de todas las irregularidades con el desarrollo que hemos indicado o hacer mención de las irregularidades solamente? Sí, de manera concreta, doctor, ¿no? ¿De qué irregularidades se trata? ¿Y a quiénes se les imputa? Sí. Perfecto. También está la irregularidad número 4, que le hemos denominado realización de indagaciones de mercado direccionadas con proveedores relacionados con el asesor FAC Jimmy Alexander Bucarnas. En este extremo, indicar que las indagaciones fueron realizadas con los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Balcázar Rivas, Corporación JK SAC y Guisan SAC. Tal como se aprecia del cuadro que anexa dicha conducta, se logra precisar que a Blanco Cabrera
a Moscaiza Gutiérrez, Rafael Moscaiza Gutiérrez, a Álvaro Quirós Díaz Nelson, a Jorge Quirós Ruiz, a Reyes Macaluco, Edwin Marilín, Balcarce Rivas Graciela, Corporación JQSAC y SANSAC. Respecto a los dos primeros, se otorgaron adjudicaciones y respecto a los 6 siguientes, fueron sometidos a una indagación de mercado. Todas estas empresas eran vinculadas con Jimmy Bucárdenas, según el detalle que paso a exponer. Luis Antonio Blanco Cabrera era gerente general del empresario ASEASAC, en la que es socia Segunda Manuela Ruiz Urresti, quien es madre del proveedor Jorge Alfonso Quirós Ruiz y ex suegro de Jimmy Alexander Bucárdenas. Blanco Cabrera es padre de Carmen Aide Blanco Rivera, quien conocería a Jimmy Alexander Bucárdenas. Asimismo, la empresa Rafael Moscaiza Gutiérrez, el gerente general de esta empresa, de la empresa ISANSAC, de propiedad de Julián Alonso Bucárdenas, hermano del funcionario FARC Jimmy Alexander Bucárdenas. Asimismo, Moscaiza Gutiérrez es socio fundador de la empresa JW Graphics SAC, junto con Jimmy Alexander Bucárdenas. Después está Álvaro Nelson Quirós Díaz, quien es esposo de la proveedora Macaluco Reyes, es suegro del esposo de la proveedora Macaluco Reyes Erika, y tiene como hijo a Jorge Alfonso Quirós Ruiz. Álvaro Nelson Quirós Díaz es ex cuñado del funcionario FAC Jimmy Alexander Bucárdenas. Macaluco Reyes Erika Marilín es esposa, como lo referí, de Jorge Alfonso Quirós Ruiz, y a su vez esta persona, Jorge Quirós Ruiz, es hijo de Álvaro Nelson Quirós Díaz, quien es ex cuñado del funcionario FAC Jimmy Alexander Bucárdenas. Erika Macaluco Reyes es, como ya lo referí, esposa del proveedor Jorge Alfonso Quirós Ruiz, es nuera del proveedor Álvaro Nelson Quirós Díaz y es ex concuñada del funcionario FAC Jimmy Alexander Bucárdenas. Está también Graciela Balcarce Rivas, que es gerente general de la empresa Corporación JQSAC en el año 2015, en la que es socio Jorge Alfonso Quirós Ruiz, casado con Erika Marilín Macaluco Reyes, quien es ex concuñada del funcionario Jimmy Alexander Bucárdenas. Está la empresa Corporación JQSAC, donde Rafael Moscaiza Gutiérrez es gerente general y socio fundador de JW Graphics SAC, junto con Jimmy Alexander Bucárdenas. En esta corporación JQSAC, Erika Marilín Macaluco Reyes es esposa del socio Jorge Alfonso Quirós Ruiz, como ya lo referí anteriormente, y Graciela Luz Balcarce Rivas fue gerente general en el año 2015, que tiene relación con Jimmy Bucárdenas. Asimismo está la empresa ISANSAC, gerente general cuyo gerente general es Rafael Moscaiza Gutiérrez, quien es socio fundador de JW Graphics SAC, junto con Jimmy Alexander Bucárdenas. Pues, señor juez, como se denota de esta irregularidad, todas las empresas a las cuales se les otorgó la Buenapro y a las cuales fueron tomadas en cuenta para un estudio de mercado, todas estas empresas estaban vinculadas a Jimmy Bucárdenas. Por dicha esta irregularidad se le imputa al gobernador regional Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, al asesor FAC Jimmy Alexander Bucárdenas y a la jefe de logística Hiromi Zúñiga Jauregui por haber acordado la elaboración de una lista de proveedores vinculados al referido asesor. Se le imputa al coordinador Wilmer Mesa Natividad por haber distribuido esa lista de proveedores a los especialistas: Nancy Olindo Quinca, Victoria Carlos Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas y Daniel Jesús Villalobos Sampén para el direccionamiento de las 56 contrataciones
materia de investigación en el presente caso. Asimismo, al especialista Nancy Oriundo Quilca por el direccionamiento de 21 contrataciones en materia de investigación en el Gore Callao, interviniendo directamente en las contrataciones adjudicadas al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y las contrataciones adjudicadas al proveedor Rafael Moscaiza Gutiérrez. Se le imputa también al especialista Víctor Giancarlo Samano Portilla por el direccionamiento de 18 contrataciones en materia de investigación, interviniendo directamente en las contrataciones adjudicadas al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y las contrataciones adjudicadas al proveedor Moscaiza Gutiérrez. Ambos especialistas habrían utilizado el correo indagación de mercado gore05@gmail.com y el correo electrónico indagaciones de mercado gore31@gmail.com. Así también se le imputa al especialista Jaime Alonso y Lisa Ríos con el direccionamiento de 7 contrataciones en materia de investigación en el Gore Callao, según el tenor ya expresado anteriormente, al especialista Marco Antonio Rojas Gales por el direccionamiento de 4 contrataciones a favor de Luis Antonio Cabrera y de Rafael Moscaiza Gutiérrez, al especialista Roberto Adolfo Rosales Carazas por el direccionamiento de 2 contrataciones, una a Luis Antonio Blanco Cabrera y otra a Rafael Moscaiza Gutiérrez. Se le imputa también esta irregularidad al especialista Daniel Jesús Villalobos Ampé por el direccionamiento de 4 contrataciones, a Rafael Moscaiza Gutiérrez y a Luis Antonio Blanco Cabrera. Se les imputa también a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilyn Macalucu Reyes, Graciela Luz Balcázar Rivas, Corporación JQ SAC, representada por Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, y Nissan SAC, representada por Rafael Moscaiza Gutiérrez, por haber permitido la utilización de sus negocios como persona natural o como persona jurídica y haberse coludido para que sean consideradas en las solicitudes de cotizaciones para las indagaciones de mercado. Como irregularidad 5, señor juez, hemos considerado la siguiente, y la hemos denominado así: realización de indagaciones de mercado con proveedores que tenían el mismo teléfono y correo electrónico de contacto en su ficha RUC. Está el proveedor Blanco Cabrera Luis Antonio, que tenía como correo electrónico el correo carmen-25033@hotmail.com y el número de teléfono 934-237-144. Los mismos correos, o el mismo correo y el mismo teléfono, también lo tenía Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Graciela Luz Balcázar Rivas, Nissan SAC, la empresa Shell SAC, New Asia SAC. Esta conducta, señor magistrado, se le imputa a los investigados comprendidos en el punto 6.57 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Asimismo, hemos advertido la irregularidad denominada realización de indagaciones de mercado con proveedores vinculados a Wilmer Mesa Natividad. Conforme a lo desarrollado en la anterior irregularidad, señor juez, ya se explicó que la presunta organización criminal elaboró una lista de proveedores entre los que estaban Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalucu Reyes, con vínculo directo o indirecto con el asesor FAC Gine Alexander Cárdenas, con la finalidad de tener un control sobre las cotizaciones recabadas, la determinación del precio de la contratación y además el direccionamiento de la contratación. Sin embargo, también se logró recabar elementos de convicción de que Wilmer Mesa Natividad también tuvo vínculos con dos de estos proveedores. En efecto, conforme se verifica el acta de ejecución de observación, vigilancia y seguimiento a Wilmer Mesa Natividad, el 27 de noviembre de 2025, se acredita que dicho investigado usaba el vehículo de placa BTV-398 de propiedad de los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalucu Reyes. Ya lo expresamos que Quiroz Ruiz será cuñado,
de Jimmy Woo y Macaluco Reyes con cuñado de Jimmy Woo Cárdenas. Y estos fueron considerados en el estudio de mercado antes señalado. Este vínculo explicaría el por qué Wilmer Mesa Actividad consideró a los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macaluco Reyes en las listas para que les soliciten cotizaciones, permitiendo así tener un control de las cotizaciones recabadas en la indagación de mercado, la determinación del precio de la contratación y además el direccionamiento de la contratación. Esta conducta o irregularidad se les imputa a los investigados contenidos en el punto 6.62 de la disposición de formalización de investigación preparatoria, señor juez. Asimismo, está la irregularidad denominada realización de indagaciones de mercado con proveedores sin negocio de empresas en funcionamiento. Esta irregularidad se detecta en el hecho de que los proveedores no habrían tenido algún negocio o empresa en funcionamiento, lo cual es corroborado con las constataciones policiales realizadas a los locales consignados en sus cotizaciones, a las direcciones brindadas en sus declaraciones o domicilios consignados RD, así como con el acta de ejecución de observación. Señor juez, esta es una irregularidad que será sustentada con la oralización de los elementos de convicción graves y fundados que el Ministerio Público ha presentado en este requerimiento. La conducta o esta irregularidad es imputada a los investigados comprendidos en el punto 6.66 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Asimismo está la irregularidad número 8, denominada modificación de actividades económicas de los proveedores en SUNAT, a efectos de coincidir con las exigencias de los requerimientos del área usuaria. En este extremo, señor juez, como yo también al inicio de la presente oralización se ha indicado, se ha logrado determinar que presuntamente durante las indagaciones de mercado se verifica que las actividades económicas de los proveedores no estaban vinculadas al bien o servicio a adquirir, y en mérito a ello, subrepticiamente se realizaron las modificaciones en la SUNAT para subsanar dichas observaciones. Así lo ha declarado el aspirante colaborador eficaz con clave número 01-2025, quien ha referido lo siguiente: cuando alguno de estos proveedores enviaba sus documentos, entre ellos la consulta RUC, que no estaba vinculada al bien o servicio a adquirir, esto se conversaba con el coordinador Wilmer Mesa para que subsane la consulta RUC y le entregue personalmente la consulta modificada con la actividad económica correspondiente. Precisa también el referido aspirante a colaborador eficaz que cuando había alguna observación se informaba al coordinador Wilmer Mesa para su modificación, quien nos entregaba personalmente lo modificado, o el señor Hugo Mondragón. La versión del aspirante colaborador eficaz con clave 1-2025 es corroborada con el anexo 1 del oficio 16452-2025 SUNAT 7E800, en donde se acredita la variación de actividades económicas que realizaban los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez para que estén acorde con los requerimientos del GORE Callao. Estas circunstancias se evidencian en el direccionamiento de las contrataciones en favor pues, de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. Y esta conducta es imputada a los investigados comprendidos en el punto 6.72 de la disposición de formalización de investigación preparatoria, señor magistrado. También está la irregularidad número 9, denominada inobservancia del título 6.1.2 y 6.1.3.5 de la Directiva General 01-2019-GRC-GGR/GA-LOG, donde indica que dicha directiva reguló las contrataciones por montos iguales y inferiores a 8 en el GORE Callao en el año 2023. Es así que su título 6.2.7 estableció que la Oficina de Logística verificará el cumplimiento de los requisitos altas señalados en caso de encontrarse observaciones, estos serán devueltos al usuario. Asimismo, conforme al título 6.1.2 se refería que la directiva en los casos de la necesidad de audiencia exigía que la usuaria coordine con la nación a fin de verificar la existencia de stock disponible. Por otro lado, conforme al título 6.3 y 6.5 de la referida, una vez determinada el valor estimado, la Oficina de Logística debería remitir el requerimiento a la usuaria para que
solicite la certificación del crédito presupuestario a la Oficina de Presupuestos y Tributación de la GRPPAT. Sin embargo, pese a dichas exigencias normativas, conforme lo referido el aspirante colaborador eficaz, nunca se cumplía con la verificación de la existencia de todo disponible o la revisión del requerimiento con el valor estimado al área usuaria, y tampoco hubo alguna indicación sobre esos aspectos por parte de Girón y Zúñiga o Wilmer Mesa. Lo aseverado por el aspirante a colaborador eficaz es corroborado con los expedientes de contratación en donde no se advierte documentación alguna que dé cuenta de los procedimientos exigidos por dicha directiva. Esta conducta es imputada a los investigados comprendidos en el punto 6.79 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Asimismo está la revisión de cotizaciones de los proveedores por un servidor público desde el mismo Bore Callao. De acuerdo a los hechos en materia de investigación, se ha determinado que luego de la solicitud de cotizaciones realizada por los especialistas de contratación, durante la elaboración de la indagación de mercado, una persona o un grupo de personas se había encargado de elaborar esas cotizaciones y remitirlas vía correo electrónico. Sobre ese aspecto, se cuenta con información brindada por el aspirante a colaborador eficaz en el sentido siguiente. En la oficina de logística había un personal de confianza del señor Wilmer Mesa, que era el señor Hugo Edison Mondragón Dávila, que con el transcurso del tiempo me enteré que era la persona que respondía a los correos electrónicos de los proveedores que invitábamos a cotizar. Eso me enteré recién que estoy averiguando. Yo pensaba que él también hacía estudios de mercado, pero no lo realizaba. Hugo Mondragón tiene orden de servicio girada por un monto de 82.500 en los años 2023 y 2024, como si él trabajara en servicios generales, lo cual nunca realizaba, ya que siempre trabajó en logística. Tenía un sitio asignado al costado de Wilmer Mesa, trabajaba con una laptop marca Lenovo, modelo C, color plomo. Los términos de referencia y pedido de servicio para la contratación de Hugo Mondragón fueron requeridos y firmados por Girón y Zúñiga como jefe de oficina de logística. También Girón y Zúñiga firmaba las órdenes de servicio de Hugo Mondragón para que trabaje en servicios generales y las conformidades que habilitaban su pago, que se realizaba con informes que contenían información y fotografías como si se realizara trabajos de mantenimiento, medio acondicionado y necesidades sanitarias. En esa foto se ve él realizando estos trabajos, cuando en realidad nunca realizó, porque él trabajaba en la oficina de logística. Indicaría que Hugo Edison Mondragón Dávila, servidor público, fue contratado para prestar servicios en servicios generales, luego fungía indebidamente asistente del coordinador Wilmer Mesa en actividad y además se encargaba de responder al nombre de los proveedores todas o algunas de las cotizaciones que eran solicitadas por los especialistas de contratación durante la indagación de mercado de las contrataciones objeto de investigación. Esto indicaría, pues, que con conocimiento de la jefa de logística, Girón y Zúñiga Caurín, Hugo Edison Mondragón Dávila realizaba labores como asistente del coordinador Wilmer Mesa en actividad. Esta conducta los investigados comprendidos en esa irregularidad son los contenidos en el 6.85 de la formalización de investigación preparatoria, señor juez. Luego de ello, hemos denominado irregularidades imputadas a Nancy Oriundo Quilca. Como irregularidad 11 está la coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en las indagaciones de mercado. Como ya se refirió, señor juez, las indagaciones eran realizadas solo a empresas que tenían vínculos con el investigado Gili Bu Cárdenas. Motivo por el cual, pues, al especialista Nancy Oriundo Quilca se le imputa esta irregularidad por haber realizado coordinaciones para la variación de las actividades económicas en las consultas RUTA de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaza Gutiérrez a efectos de direccionar 21 contrataciones a su favor. Como ya lo referí en el acápite, que consiste en las modificaciones de las actividades económicas de ambos proveedores para efectos de que siempre salgan favorecidos y cumplan con el objeto comercial que se requería en cada adjudicación, señor juez. Se le imputa también al coordinador Wilmer Mesa Tella por haber tenido intervención en la subsanación de las actividades económicas de la consulta RUT de los proveedores, al servidor público Hugo Edison Mondragón Dávila por haber tenido intervención en la elaboración y respuesta de las cotizaciones de los proveedores durante las indagaciones de mercado, y a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaza Gutiérrez, quienes fueron beneficiados por el especialista Nancy Oriundo Quilca.
con 15 y 16 contrataciones respectivamente. Así también se le imputa la irregularidad denominada indagación de mercado y adjudicación de orden de compra en favor de proveedor que no tenía actividad económica relacionada al objeto de contratación. En esta irregularidad, la especialista Nancy Oriundo Quilca adjudicó la orden de compra número 682 al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera, pese a que la actividad económica de su consulta RUC no estaba vinculada al objeto de la adquisición, y así también al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera, que fue beneficiado por la especialista Nancy Oriundo Quilca con la adjudicación la orden de compra 682, pese a que la actividad económica de su consulta RUC no estaba vinculada al objeto de contratación. Se le imputa también la irregularidad denominada indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra servicios con la utilización de consultas RUC adulteradas. Como bien se expuso, señor juez, la SUNAT, mediante oficios 16452-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, informa las actividades económicas registradas en la ficha RUC de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, así como las modificatorias realizadas sobre sus actividades. Por lo tanto, se tiene que todas las consultas RUC recabadas de la web de la SUNAT solo podían contar con las actividades consignadas en el oficio 16452-2025 antes referido. Sin embargo, al contrastar esta información con la documentación contenida en las indagaciones de mercado realizadas por Nancy Oriundo Quilca, se ha advertido que se habían utilizado consultas RUC adulteradas de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, pues en ellas se consignan actividades económicas que no han sido objeto de registro ni modificaciones conforme a la información contenida en el oficio antes indicado. Es decir, Nancy Oriundo Quilca realizó indagaciones de mercado con consultas RUC adulteradas para favorecer de este modo a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Así también esta conducta se le imputa al coordinador Wilmer Mesa Natividad, pues él se encargaba de regularizar estas actividades económicas de los proveedores, de estas modificaciones. Y también al servidor público Hugo Edison Mondragón Dávila, quien respondía a las solicitudes y cotizaciones que eran realizadas a los proveedores en el marco de las indagaciones de mercado objeto de investigación. La irregularidad 14, denominada indagaciones de mercado con la utilización de consultas RUC con fecha posterior. Esta irregularidad se le imputa también a Nancy Oriundo Quilca por haber realizado indagaciones de mercado antes de haber acabado la consulta RUC de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez en las órdenes de compra número 6 y 754. Está también la irregularidad denominada indagación de mercado con omisión de exigencias de los términos de referencia y especificaciones técnicas, así como inexactitudes sobre solicitud y recepción de cotizaciones de proveedores. Esta irregularidad es imputada a Nancy Oriundo Quilca por haber realizado estas indagaciones de mercado de modo eficiente para favorecer a los proveedores antes señalados, omitiendo exigencias realizadas por el área usuario en las especificaciones técnicas o términos de referencia, consignando información inexacta de su contenido, ya que menciona que solicitó y recibió cotizaciones de proveedores cuyas respuestas no obran en el expediente. Está la conducta número 16, denominada indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora. Esta irregularidad es imputada a Nancy Oriundo Quilca por haber realizado indagaciones en donde recibió cotizaciones de proveedores en la misma fecha y hora u horas cercanas. Asimismo, el servidor público Hugo Edison Mondragón Dávila, quien presuntamente respondía a la solicitud de cotizaciones que eran realizadas a los proveedores en el marco de las indagaciones en el mercado objeto de investigación, y al proveedor Rafael Moscaiza Gutiérrez, quien fue beneficiado con esta irregularidad. Están también las irregularidades imputadas a Víctor Giancarlo Zambrano Portilla. La irregularidad 17, denominada coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en la indagación de mercado. Esta irregularidad es imputada al especialista Víctor Giancarlo Zambrano por haber realizado coordinaciones para la variación de las actividades económicas en las consultas RUC de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, a efectos de direccionar 18 contrataciones a su favor. Así también al coordinador Wilmer Mesa por haber tenido intervención en la subsanación de las actividades económicas de las consultas RUC, y al servidor público Hugo
Edison Mondragón Dávila por haber tenido intervención en la elaboración y respuesta de las cotizaciones de los proveedores durante la integración del mercado, y Luis Antonio Belgo Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. También está la indagación denominada, la irregularidad denominada indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra-servicio por la utilización de consultas RUC adulteradas. Esta irregularidad se le imputa a Víctor Giancarlo Zambrano conjuntamente con su coinvestigada Nancy Oriundo Quilca, según los fundamentos ya oralizados anteriormente. También está la irregularidad denominada indagación de mercado con inexactitud sobre solicitud y recepción de cotizaciones de proveedores. De igual manera, Víctor Giancarlo Zambrano Portilla realizó indagaciones de mercado deficientes, consignando información inexacta en su contenido, ya que menciona que solicitó y recibió cotizaciones de proveedores cuyas respuestas no obran en el expediente, y como ya hemos referido, pues estas cotizaciones eran siempre para empresas vinculadas a Jimmy Boo Cárdenas. Está la irregularidad denominada indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora, que se le imputa también a este investigado. Está la irregularidad denominada, bueno, ahora existen también irregularidades imputadas a Jaime Alonso Lizarreos. La irregularidad 21, denominada coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en las indagaciones de mercado. Está también la irregularidad que se le imputa indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra-servicio con la utilización de consultas RUC adulteradas. Según el detalle ya contenido en la exposición de formalización de evidencia preparatoria, señor magistrado, se le imputa también la irregularidad denominada indagación de mercado con la utilización de consultas RUC con fecha posterior, como ya se expuso. Así también está la irregularidad 24, denominada indagaciones de mercado con inexactitudes sobre solicitud y recepción de cotizaciones de proveedores. Está referida pues al estudio de mercado deficiente, siempre dirigiéndose a las empresas vinculadas a Jimmy Boo. Está la irregularidad denominada indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora. Y respecto a Marco Antonio Rojas Gálvez, está la irregularidad denominada coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en las indagaciones de mercado, conforme pues a los hechos también ya narrados anteriormente. Está la irregularidad denominada indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra de servicios con la utilización de RUC adulterados. Está la irregularidad denominada indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora, también se le imputa a este investigado. Respecto a Roberto Adolfo Rosales Carazas, se le imputa también la irregularidad denominada coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en las indagaciones de mercado, la irregularidad denominada indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra de servicios con la utilización de consultas adulteradas, la irregularidad denominada indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora, la irregularidad denominada generación de orden de compra con firma falsa de proveedor. A Daniel Jesús Villalobos Sampén se le imputa la irregularidad número 33 denominada coordinación con proveedores para la variación de sus actividades económicas en las indagaciones de mercado, la irregularidad 34 denominada indagación de mercado y adjudicación de órdenes de compra de servicios con la utilización de consultas RUC adulteradas, la irregularidad 35 denominada indagaciones de mercado con la utilización de consultas RUC con fecha posterior, la irregularidad número 36 denominada indagaciones de mercado con firmas fraudulentas del especialista Álvaro Martín Vázquez Sandoval. Así también están las irregularidades imputadas a César Heriberto Arango Gualinga, que era como irregularidad 38, denominada recepción de bienes sin observación alguna del almacén de licor en Callao. Esta irregularidad
o es investigado, fue reasignado de la oficina de tesorería a la encargatura del almacén de Gore Callao a solicitud de Jerome Zúñiga Jauregui, cuya rotación se habría realizado con el propósito de no realizar observaciones a los bienes brindados por el proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y de corresponder subsanar alguna irregularidad o observación de la documentación de las adquisiciones, interviniendo directamente en las contrataciones realizadas mediante órdenes de compra número 30, 118, 119, 123, 145, 173, 182, 302, 325, 382, entre otras, quien habría coordinado con el mencionado proveedor la recepción de los bienes sin observación alguna. Así también no realizó observaciones al proveedor Rafael Moscaiza Gutiérrez. Así también se le imputa la irregularidad número 39, denominada adulteración de las órdenes de compra T02, 436 y 461. En esta irregularidad, en primer momento se recabó por los expedientes de contratación entregados por el mismo personal del Gore Callao están en derecha documentación recabada los expedientes de contratación, las órdenes de compra 302, 436 y 461. Como parte de las diligencias realizadas, se solicitaron los originales de dichas órdenes de compra, siendo así como Oficina de Logística remitió las originales de dichas órdenes de compra mediante oficio número 76-2024-GR-Serie/OL de fecha 9 de abril 2024. En ese contexto, al compararse las copias de las órdenes de compra 302, 436 y 61 con los originales remitidos por la Oficina de Logística, se determinaron irregularidades. Se determinó que durante la investigación que César Edilberto Arango Guarina, con el propósito de ocultar o subsanar irregularidades en la adquisición de bienes suministrados por el proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera, habría firmado nuevamente las originales de las órdenes de compra número 302, 436 y 461 emitidas a favor del mencionado proveedor, adulterándose estos documentos. Lo expuesto está corroborado debido a que los supuestos originales discrepan de las órdenes de compra que obran en los expedientes de contratación y que contenían la firma del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera como constancia de notificación, habiendo diferencias también en la versión del CIAMEF, ya que las órdenes de compra originales remitidas por el Gore Callao en el año 2024, en el lado superior izquierdo de cada página contiene la versión 24.01.00-.m/CMN. En cambio, las órdenes de compra que obran en el expediente de contratación y que contienen la firma del proveedor fueron realizadas como otra versión, 22.05.03.U2. Eso es corroborado por lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas también, en el que se precisa que la versión SIGA 22.05.03.U2 estuvo vigente del 15 de marzo al 5 de abril 2023. En cambio, la versión 24.01.00 estuvo vigente desde el 9 de febrero 2024 al 1 de marzo 2024. Estas irregularidades son imputadas a la jefa de logística Jerome Zúñiga Jauregui por haber remitido los supuestos originales en las órdenes de compra número 302, 436 y 461 adulteradas, pues dichas órdenes fueron emitidas en el 2023 con la versión SIGA 22.05.03.U2. Sin embargo, remitió órdenes impresas con la versión 24.01.00, estuvo vigente desde el 9 de febrero de 2024 al 1 de marzo de 2024. Se le imputa también esa conducta al encargado del almacén del Gore Callao, César Edilberto Arango Guaringa, quien suscribió indebidamente los supuestos originales de las órdenes de compra antes indicadas. Se le imputa también al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera, que fue beneficiado con el direccionamiento de tales órdenes de compra. Eso, señor magistrado, es respecto al hecho 1, que son que lo hemos denominado el modus operandi llevado a cabo en el gobierno regional del Callao. Como hecho 2 están las contrataciones en el café en favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera. Según el tenor siguiente.
se refirió con antelación, señor juez, existieron direccionamientos en favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Estos direccionamientos habrían sido viabilizados con las actuaciones de Walter Milton y 15 Nicho y Oscar Enrique Arias Acuña, coordinadores de la Subgerencia de Logística de García Callao, quienes entregaban los requerimientos de las áreas usuarias a los especialistas en contrataciones Jailín Isler Guamán Salazar y Zuliana Ofelia Jiménez Laván, para la realización de los siguientes procedimientos: la tramitación de los requerimientos de las áreas usuarias, la solicitud de cotizaciones a los proveedores y la elaboración del cuadro comparativo de precios. Y la generación y suscripción de la orden de compra o orden de servicio. Así se logró identificar 7 adjudicaciones consistentes en 4 órdenes de compra a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y 3 órdenes de compra en favor de Rafael Moscaiza Gutiérrez. Contrataciones y procesos de selección por montos iguales o inferiores a 8 realizados con el GORE Callao por el monto de 68.021.10 soles. Respecto a estos hechos, señor juez, hacer mención lo siguiente. Que, bueno, el funcionario Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, en su calidad de gobernador regional Callao, representante de dicha entidad y máxima autoridad de su jurisdicción, ocupó también el cargo de presidente y directorio del Café Callao desde el año 2023 hasta la actualidad, acorde con lo establecido en el reglamento de organización y funciones del CAFET, siendo una de sus funciones la designación, ratificación o cese del gerente y demás funcionarios de confianza. Se imputan en estos hechos que Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, como gobernador regional del Callao, fue responsable de la selección del constructor FAL y Alexander Gu Cárdenas para desempeñarse como su asesor y completar su proyecto criminal, que según lo advertido por el órgano de control institucional del gobierno regional del Callao, no cumplía con el perfil que se requería para dicho cargo. Asimismo, presentaría incompatibilidad de su función debido a que sus socios comerciales brindarían prestación de bienes y servicios a dicha entidad, siendo esto Rafael Moscaiza Gutiérrez, Graciela Lugo Alcázar Rivas y David Quiroz, según los hechos que ya pasó a narrar de modo inicial, señor juez. Así también se señala que Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, como gobernador regional y presidente y director del CAFET, habría intervenido indirectamente en las adjudicaciones de 4 órdenes de compra a favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera y 3 órdenes de compra a favor del proveedor Rafael Moscaiza Gutiérrez por montos iguales o inferiores a 8 IT, realizando a través de su asesor FA y Alexander Bucarras, por intermedio del cual había coordinado con dicho proveedor las adjudicaciones de las mencionadas contrataciones para obtener beneficios económicos y defraudar al Estado, ejecutando ello a través de su asesor Jimmy Alexander Bucarras, designado en ese cargo para realizar los enlaces necesarios en el Café Callao, orientadas a la obtención de dichas órdenes de compra a favor del mencionado proveedor, tomando en cuenta lo referido por el testigo protegido TPC 2025, la asegurar Tercero Castillo nombra a Jimmy Wu como su asesor FAD para que ese cargo pueda operar en la captación de funcionarios, manejar todo el tema de proveedores, adquiriendo un poder político del gobierno regional de Callao, incluso también el CAFET. Prefiero también que el cargo de asesor FAD del gobernador regional de Callao fue clave para que Jimmy Wu nombrara funcionarios en puestos claves y por otro lado poder manejar la compra de bienes y servicios en el gobierno regional de Callao. Su objetivo era básicamente recuperar lo que invirtió en la campaña política, generar dinero y proveer dinero, el dinero pactado Ciro Castillo. Asimismo, habrían incurrido en el direccionamiento de las contrataciones a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, realizado por intermedio de los funcionarios Walter Milton y 15 Nicho y Oscar Enrique Arias Acuña, coordinadores de la Subgerencia de Logística del CAFE, Callao en periodos distintos, respectivamente, quienes a través de Jailín Guamán Salazar y Zuliana Ofelia Laván, especialistas en contratación del Café Callao, definieron al proveedor adjudicado y realizaron estudios de mercado deficientes, tomando en cuenta que a los mismos proveedores vinculados entre sí, también con el asesor Gini Alexander Lucar. Relación de esto, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Graciela Luz Alcárcel, Lizán, New Asia Sal y Chel Sal. Contrataciones adjudicadas a los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza.
Señor juez, esos serían los hechos respecto a al hecho 2 ocurridos en el café. Ya, los hechos están en su requerimiento, doctor. Sí, ¿Nos puede indicar cuáles son los presupuestos de las prisiones preventivas? perfecto. Sí, Investigados. ese tema, no se preocupe. Gracias. Bueno, señor magistrado, en base a esos hechos, indicar que los tales hechos se subsumen en la presunta comisión del delito de organización criminal y colusión agravada, según lo expuesto al inicio de la presente oralización. Ya, señor juez, voy a proceder a oralizar los elementos de comisión graves infundados, que son 197. Según la dinámica, señor juez, que usted propone, ¿es oralizar uno por uno? ¿O cómo lo considera? A ver, doctor, son bastantes elementos de comisión, entiendo. Lo indican los principales y el resto ya los someteremos ya al debate correspondiente. Los principales. Sí, doctor Abantón. Su señoría, yo creo que aquí habría que pedirle al señor representante del Ministerio Público que identifique los elementos de convicción por imputado. Yo no creo que los 197 correspondan a todas las personas a las que se le ha requerido la prisión preventiva. Sí, son 13 personas que están indicando. Ya, ¿se lo puede precisar, doctor, sus elementos de convicción? ¿Doy inicio, señor juez? Sí, indica sus elementos de convicción. ¿Cuáles son los elementos de convicción que fundan su prisión preventiva? Indíquelo, por favor. Ya, el resto, doctor, ya se lo someteremos al debate correspondiente. Ya. Ya. Señor juez. Bueno, ofrecemos el reglamento de organización y funciones del gobierno del Callao, donde se establecen pues las funciones del gobernador del Callao de cautelar, controlar, supervisar, ¿no? Las funciones, ¿no? Las funciones, como bien en su momento indiqué, para que el gobierno regional tenga un desempeño debido en todo ámbito, está la directiva 4-2021-F-43.01, donde se establecen los lineamientos para la administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del decreto de ley 25650, que está relacionado a la designación de Jimmy Wu, Alexander Wu Cárdenas, en dicho cargo que no cumplió con el perfil que se requería. Asimismo está el informe de acción de oficio posterior 018-2024-CG, donde se establece, pues, según lo ya oralizado, que
Jimmy Alexander Gus Cárdenas no cumplía con el perfil que se requería para dicho cargo. Asimismo está las resoluciones ejecutivas de nombramiento a Hiromi Jauregui Bore Callao en el cargo de jefa de oficina de logística, que yo, como ya lo referí, era un cargo que ocupaba para efectos después de realizar todas estas adjudicaciones direccionadas. Está el acta de búsqueda de información en aplicativo PRIN de fecha 16 de diciembre de 2024, con el cual se acredita que el número telefónico 934-237-114 pertenece a Luis Antonio Blanco Cabrera y a su hija Carmen Aide Blanco Rivera. Al ser analizada esta información con la ficha RUT de los proveedores que participaron en las indagaciones de mercado objeto de investigación, permite sostener que el número telefónico 934-237-114 vinculado a Luis Antonio Blanco Cabrera y a su hija Carmen Aide Blanco Cabrera fue usado como contacto en común consignado en la SUNAT para los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaeza Gutiérrez, Álvaro Nelson Quiroz Díaz, Corporación JQSAC, Nissan SAC y New Asia SAC, los cuales fueron considerados en los estudios de mercado. Está también el acta de búsqueda de información en sistemas en línea de migraciones del 23 de septiembre de 2025, con el cual se acredita que Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes habían salido del Perú en el año 2022 sin fecha de retorno a la fecha, por lo que resulta irregular que los estudios de mercado realizados por el Gore Callao y Café Callao se tomaron en cuenta los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes, cuando ya no residían en Perú. El acta de comunicación telefónica de fecha 11 de agosto 2025, con el cual se acredita que Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes habían salido del Perú en el año 2021 o 2022, conforme a lo señalado por Rosa Reyes Paz, ocupante del inmueble, sito en la avenida Guillermo Billingur, número 1133, distrito San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por lo que resulta irregular que en los estudios de mercado realizados por el Gore Callao y Café Callao se tomaran en cuenta los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes cuando ya no residían en Perú. El acta fiscal de fecha 17 de octubre de 2025 que adjunta la declaración indagatoria de Ricardo Alberto Dávila del Busto, de fecha 14 de octubre de 2025, en cuyas respuestas a la pregunta 7 y 8 señaló que Jimmy Alexander Gus Cárdenas era la caja chica del gobernador regional Ciro Castillo Rojas Salas, quien en contraprestación le brindaba adjudicaciones a dicha persona. Además, los proveedores eran definidos por Hiromi Zúñiga, jefa de la oficina logística, Wilmer Mesa de Actividad, coordinador de adquisiciones por montos iguales o inferiores a 8 ITEC, Ignacio Oriundo Quírica, especialista en adquisiciones por montos iguales o inferiores a 8 ITEC, precisando también que Jimmy Alexander Gus Cárdenas concurría constantemente a la oficina de logística para coordinar sobre esto con Hiromi Zúñiga Jauregui, acreditándose con ello el accionar delictivo y modus operandi de la organización criminal para direccionar las contrataciones a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. El oficio número 174-2024 de la SUNAR, ZR número 7 romano, /publicidad, /y/ORH, /KRYR de fecha 17 de mayo de 2024, con el cual acredita que el vehículo de placa AOI-401 es de titularidad de Luis Antonio Blanco Cabrera, valorado en conjunto con los expedientes de contratación de las órdenes de compra 401 y 190 de Gore Callao, sirve para acreditar que dicho vehículo vincula a los proveedores Rafael Moscaeza Gutiérrez y Luis Antonio Blanco Cabrera, ya que la guía de revisión de las órdenes de compra 401-690 del Gore Callao, emitido por el proveedor Rafael Moscaeza Gutiérrez, consignó que fueron trasladados en el vehículo de placa AOI 401 de propiedad del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera. El oficio 1559-2024 SUNAT DTR de fecha 20 de septiembre de 2024, que acredita que el vehículo de placa BTB 398, que es de propiedad de los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes, valorado de forma conjunta, también se acredita el vínculo entre los proveedores Rafael Moscaeza Gutiérrez y los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilyn Macalupu Reyes, vinculados al asesor Jimmy Alexander Gus Cárdenas, ya que en las guías de revisión de las órdenes de compra 401 y 690 del Gore Callao,
emitidos por el proveedor Rafael Moscaiza se consignó que fueron trasladados en el vehículo de placa BTB 398, que es de propiedad de los proveedores Jorge Alfonso Quiroz Ruiz y Erika Marilín Macalú Reyes, que como ya le expresó, tienen vínculo con Jimmy Bucardo, el señor juez. Está también el memorándum número 182-2023 GRC OL de fecha 20 de febrero 2023 y anexos, con el cual se acredita que Jerome Zúñiga Jauregui designa a César Edilberto Arango Gualinga, ocupa el cargo de encargado de almacén central del Gore Callao. Como ya se expuso, señor juez, era a fin de que no realice ningún tipo de observaciones a los productos, a los productos que puedan ser pues entregados en dicho almacén, a efectos de favorecer a ambos proveedores, Blanco Cabrera y Moscaiza Gutiérrez. Están los escritos de Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, de fecha 25 de abril 24, y Graciela Lugo Alcácer Rivas, de fecha 2 de mayo 2024, con los cuales se acredita el vínculo que mantendrían dichos proveedores, ya que cuentan con el mismo abogado, Víctor de la Cruz Flores. Está el oficio número 4029-2025-F/13-01, 3 de octubre, del Ministerio de Economía y Finanzas, con el cual se acredita que las versiones del SIGA del 2023 eran distintas a las versiones del 2024, valorado de forma conjunta, permiten acreditar que las órdenes de compra número 302, 436 y 461 del año 2023, que debieron contener la firma del color Luis Antonio Blanco Cabrera, fueron impresas nuevamente en el periodo del 9 de febrero 2024 al 1 de marzo 2024, lo cual se deduce por la versión del SIGA utilizado, no conteniendo la firma del mencionado proveedor, a efectos de no ser sometidos a peritaje correspondiente para determinar la autoridad de la firma y darle apariencia regular a la contratación. Está el oficio número 16452-2025 de la SUNAT/7E8000 de fecha 31 de octubre de 2025, con el cual se acredita la variación de actividades económicas que realizaban los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Permite también acreditar también que estas variaciones habrían sido para que estén acorde con los requerimientos del Gore Callao. Además, acredita las actividades económicas ficticias que contenía la ficha RUP para que estén acorde con los requerimientos. Está el informe pericial de grafotecnia número 292/2025 de fecha 22 de septiembre de 2025, realizado por la Unidad de Criminalística y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, en el que se concluyó que la firma que ora en el original de la orden de compra y guía de internamiento número 383 con expediente SIAP número 6725 de fecha 10 de julio 2023, con versión SIGA 22.05.03.U2, no proviene del puño gráfico de su titular Luis Antonio Blanco Cabrera, siendo una firma falsificada, revelando con esto la forma como funcionarios del Gore Callao pretendían darle apariencia regular a las contrataciones realizadas a favor del mencionado proveedor, presumiendo que algún funcionario cuyo servidor público integrante de la organización criminal podría ser autor de la firma y manuscrito que obra en la mencionada orden de compra. Está la declaración testimonial de Carlos Enrique Bernal Uchofrin, con el cual se acredita que como funcionario de la usuaria no se le hizo conocimiento el valor estimado determinado, definido como el estudio de mercado por la Oficina de Logística del Gore Callao, conforme le establece la directiva de contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT. En ese mismo sentido, señor juez, del elemento de convicción 19 al 23... Doctor González, un segundo. Ha levantado la mano el doctor Medina. Sí, doctor. Señor fiscal, disculpe la interrupción, señor magistrado. Me veo forzado a intervenir en estos momentos, señor magistrado. Entiendo que en los demás elementos de convicción se menciona personas, se menciona imputados, se mencionan órdenes, y creo que someramente las defensas podrían entender. Pero en este caso, señor magistrado, la declaración de testimoniales hace una referencia bastante genérica, donde se dice el estudio de mercado. No se le pero ¿sobre cuáles, señor magistrado? ¿Sobre cuáles? Eso va a ser materia ya de... No le entiendo, señor, pero ¿sobre cuál debate, señor magistrado? Si no nos está diciendo
Sí, sí, doctor, pero en el momento cuando se le corra traslado, ya usted indicará. Ahorita solamente está oralizando el Ministerio Público. Cuando se le toque su turno, se harán las precisiones que usted indique, doctor. Continúa, señor fiscal. Señor fiscal, ¿puede continuar? Su audio. Sí, señor juez. Bueno, había realizado el elemento de convicción número 18 que está referido a la declaración testimonial de Carlos Enrique Bernal Puchofén, que es una de las áreas usuarias que no tuvo conocimiento del valor estimado y definido por el estudio de mercado por la Oficina de Logística del GORE Callao, conforme establece la identidad también ya oralizada al momento de haber establecido los hechos, ¿no? En un inicio, señor juez. En esa misma línea está la declaración testimonial de Eric Leonardo Verano Mesa, la declaración de Gisela Milagro Solano, de Jorge Eduard Esquivel Tornero, y de Ada Margarita Solís Villarreal, y de Harold Angulo Carna. Son áreas usuarias o funcionarios de cada área usuaria que nunca tuvieron conocimiento de esta labor realizada por el área de logística, señor juez. Obviamente con la finalidad, pues, de llevar estas labores de modo subrepticio, ¿no? Para favorecer a los proveedores ya indicados. Está también la declaración testimonial de Marco Antonio Carrera Bedoya, con el cual se acredita que el funcionario FAC, Guini Alexander Bucarnas, tenía injerencia en las contrataciones que realizaba el gobierno regional Callao, actuando con conocimiento y en coordinación con el gobernador regional Ciro Castillo Rojas Salas y con la jefa de la oficina de logística Hiromi Swin Jauregui, haciendo hincapié en que le indicó directamente que todas las contrataciones que realizaría su gerencia tenía que realizarlo en coordinación con dicho funcionario. Además, como funcionario legal usuaria, no se le hizo conocimiento tampoco del valor estimado determinado definido con el estudio de mercado realizado por la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Callao, conforme lo establece la Directiva de Contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT. Está también la declaración testimonial de Jimmy Alexander Lucarnas, con el cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el Gobierno Regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad y su relación con Carmen Blanco Rivera, hija de Luis Antonio Blanco Cabrera, de Rafael Moscaiza Gutiérrez y otros proveedores incluidos en los estudios de mercado, quienes serían familiares de su ex esposa. Está también la declaración testimonial de Hiromi Zúñiga, con lo cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el GORE Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Está también la declaración testimonial de Wilmer Mesa Natividad, con el cual se acredita su vínculo laboral, funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad y su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Está la declaración testimonial de Nancio Luno Quilca, con el cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el GORE Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Está la declaración testimonial de Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, con lo cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas en la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Está la declaración de Jaime Alonso Liza Ríos, con lo cual se acredita su vínculo laboral, sus funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Está la declaración testimonial de Marco Antonio Rojas Gálvez, con el cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Además, se acredita la injerencia del funcionario FAC Guini Alexander Lucarnas en las contrataciones que realizaba el gobierno regional de Callao, precisando que dicho funcionario en una oportunidad se presentó a la Oficina de Logística para saber sobre algunos requerimientos logísticos. Está la declaración testimonial de Roberto Adolfo Rosales Carazas, por lo cual se acredita su vínculo laboral
y funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. La declaración testimonial de Daniel Jesús Villalobos Sampén, con lo cual se acredita el vínculo laboral y funciones en el GORE Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. Está la declaración testimonial de César Edilberto Arango Guaringa, con lo cual se acredita su vínculo laboral y funciones en el gobierno regional de Callao, su conocimiento de otros funcionarios de la entidad, su participación en las contrataciones realizadas por la Oficina de Logística a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaeza Gutiérrez. Está la declaración testimonial de Luis Antonio Blanco Cabrera, quien se abstuvo de declarar en su calidad de testigo. Está la declaración testimonial de Rafael Moscaeza Gutiérrez, con lo cual se acredita su participación en sus contrataciones adjudicadas en GORE Callao y Café Callao, y su conocimiento de personas vinculadas a la presente investigación. Está la declaración de Carmen Aide Blanco Rivera, en cuya información general brindada respecto a su número telefónico 934-237114 y correo electrónico carmen-25033@hotmail.com, se acredita el vínculo que tenía con los proveedores Blanco Cabrera, Luis Antonio Quirós Díaz, Álvaro Nelson, Moscaeza Gutiérrez, Rafael Valcárcel Rivas Graciela Luz, Isan Sac, Chel Sac y Nino Asia Sac, pese a que se abstuvo de declarar en su calidad de testigo. Está la declaración de Álvaro Martín Vázquez Sandoval, con lo que se acredita la injerencia del funcionario FAC y Alexander Cárdenas en las contrataciones que realizaba el gobierno regional de Callao, señalando que con él se coordinaban los temas logísticos en la entidad. Está el escrito presentado por Rafael Moscaeza Gutiérrez, de fecha 13 de diciembre de 2024, con el cual se acredita que adjuntó la impresión de correos electrónicos pertenecientes al gobierno regional de Callao, y que además algunos de ellos tendrían como fecha de extracción o impresión los correos de marzo de 2024. Con su valoración conjunta se acredita el vínculo con el funcionario Jimmy Alexander Bucarna, Hiromi Suya Jauregui, jefa de la Oficina de Logística, y con los especialistas de la Oficina de Logística Nancy Oriundo Quilca, Víctor Giancarlo Zamora Portilla, Jaime Alonso, Luisa Ríos, Marco Antonio Rojas Galvez, Roberto Adolfo Rosales Caraza, Daniel Jesús Villalobos Sampén, revelando la facilidad que tendría para acceder a los expedientes de contratación. Las diversas adquisiciones brindadas al gobierno regional de Callao, ya que en las órdenes de compra 1534, 120, 184, 54, 316, 596, 664, 190, 754, 821, 840, 875, 876, 1002 y orden de servicio 496, 8858 y 11281 se advierte que la fecha de extracción o impresión de la comunicación por correo electrónico de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Callao y el proveedor Rafael Moscaeza Gutiérrez había sido realizada en marzo de 2024 desde los mismos correos electrónicos de los especialistas del Gobierno Regional de Callao, y otros serían los comprendidos en los expedientes de contratación del año 2022 que ahora en el Gobierno Regional de Callao. Señor juez, del numeral 44 al numeral 106 obran los expedientes de contratación de las órdenes de servicio y órdenes de compra, que son materia de cuestionamiento, y con lo cual acreditan en el direccionamiento realizado para contratar con los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera a la ejecutar el estudio de mercado con proveedores repetidos en otras contrataciones con la misma información de contactos y ficha profesional y vinculadas con el asesor FAC Jimmy Alexander Cárdenas. Señor magistrado, considera que oralice del elemento 44 al 106, considerando que... Son órdenes de servicio, no es necesario, doctor. Ya en el contradictorio, en el debate, ya si hay algo relevante se discute. Perfecto. Continúe, señor fiscal. Ya, gracias, señor juez.
Ya. Señor juez, de igual manera indicar que del elemento de convicción 107 al elemento de convicción 117 hay constataciones a las empresas proveedoras, tanto adjudicadas como las cuales fueron sometidas a estudio de mercado, vinculadas a INIBU, que no tienen negocio en los domicilios constatados. No obstante, pues en las fichas RUT figuran esos negocios, figuran esas direcciones. ¿Considera, señor juez, que realice uno por uno? A ver, indíquelo, doctor, por favor. Uno por uno, perfecto. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Erika Marilyn Macalucu Reyes de fecha 19 de marzo, con lo que se acredita que la dirección consignada de sus cotizaciones no existe. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Erika Marilyn Macalucu Reyes de fecha 20 de marzo 2024, con lo cual se acredita que en su domicilio según RENDIC no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. El acta de constatación domiciliaria del proveedor Jorge Alfonso Quiroz Ruiz de fecha 19 de marzo 2024, con lo que se acredita que la dirección consignada y sus cotizaciones no existen. Está el acta de constatación domiciliaria del local del proveedor Jorge Alfonso Quiroz Ruiz de fecha 20 de marzo 2024, con lo que se acredita que en su domicilio según RENDIC no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Corporación JQ SAC de fecha 23 de abril 2024, con lo que se acredita que en la dirección señalada de sus cotizaciones no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. Está el acta de constatación domiciliaria del local del proveedor Álvaro Nelson Quiroz Díaz de fecha 19 de marzo 2024, con lo que se acredita que la dirección consignada de sus cotizaciones no existe. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Sheriff SAC de fecha 20 de mayo 2024, con lo que se acredita que en la dirección de sus cotizaciones no existe negocio ni distintivo alguno relacionado con dicho proveedor. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Rafael Moscaiza de fecha 24 de septiembre de 2024, con lo que se acredita que en la dirección señalada en sus cotizaciones no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. Está el acta de constatación domiciliaria del proveedor Rafael Moscaiza de fecha 19 de noviembre de 2024, con lo que se acredita que en la dirección señalada en su declaración no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. Está el acta de contratación domiciliaria del proveedor Nissan SAC de fecha 19 de noviembre de 2024, con lo que se acredita que en la dirección consignada de sus cotizaciones no existe negocio ni distintivo alguno relacionado a dicho proveedor. Está el acta de contratación domiciliaria del local del proveedor Graciela Luz Balcácer Ríos